Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la clase número 12 del curso de Introducción a la Enseñanza del Español. En la sesión pasada estuvimos viendo acerca de lo que es el desarrollo de la comprensión oral y también de la expresión oral. Ya estuvimos viendo lo que es la comprensión oral, cómo se desarrolla y nos quedamos en donde estuvimos viendo acerca de lo que es la expresión oral, algunos aspectos que implica su desarrollo, su progreso en el estudiante. Y aquí vamos a empezar a ver lo que es actividades comunicativas y tareas que nos van a servir para enseñar el español como lengua extranjera o como segunda lengua en este ámbito de lo que es la expresión oral. Vamos a ver algunas actividades, ejercicios, tareas que pues no se cierran o no se limitan solamente a la enseñanza de un idioma, sino que pues en sí pueden utilizarse de manera general para desarrollar una habilidad oral en el estudiante y que también son actividades o ejercicios que quizá ya conocemos o quizá ya hemos también implementado dentro del aula o con algún estudiante o grupo que tengamos a cargo. Quizás sean ejercicios, tareas con las que ya estemos familiarizados, pero aquí el punto es que vamos a ver que también pueden servir para reforzar o para enseñar, para reforzar y para mejorar esta habilidad de lo que es la expresión oral. Y aquí vamos a ver pues cuáles son y cómo implementarlas en el aula y también fuera del aula, principalmente para la enseñanza del español. ¿Ok? Muy bien, tenemos primeramente aquí que la comunicación es un proceso, una acción que se concreta a través de una serie de habilidades que permite su realización en una serie de actos de habla o intercambios comunicativos. O sea, la comunicación es una acción, no se queda solamente en la teoría, no se queda solamente en la información que recibimos acerca de este proceso, sino que es una acción, es algo que se tiene que practicar, algo que se tiene que ejecutar y como lo menciona aquí al final, a través de una serie de actos de naturaleza comunicativa, de característica de habla. O sea, para que una persona pueda concretar esta habilidad de comunicarse, de expresarse de manera oral, tiene que llevar una serie de actos, una serie de ejercicios, de prácticas que le permitan intercambiar o comunicarse en diferentes contextos, con diferentes personas, pero que el fin sea el mismo, lograr una comunicación efectiva o lograr lo que es la expresión oral. Y ahorita vamos a ir viendo cuáles son estos actos o estos ejercicios que se recomiendan para el desarrollo de esta habilidad. Tenemos aquí también que nuestros alumnos pueden contar con toda nuestra ayuda en la clase, con materiales didácticos preparados por expertos que les presentarán los nuevos sonidos, el nuevo léxico, el nuevo estilo de habla de forma gradual. O sea, nosotros como docentes somos un apoyo para que los alumnos puedan desarrollar esta habilidad. La responsabilidad es de ellos. El compromiso es de ellos. El esfuerzo es de ellos. De quien va a depender realmente que puedan desarrollar esta habilidad es de los alumnos. Nosotros como docentes somos un apoyo para ellos en el sentido de orientarlos, en el sentido de preparar material, preparar herramientas didácticas que les permitan poner en práctica esta habilidad y también que puedan desarrollar cada uno de los elementos que tienen que ver con la expresión oral, como los sonidos, el léxico y el estilo de habla. En este caso, pues del idioma español. Y vamos con el siguiente punto que nos menciona, bueno, que ya aquí ya empezamos a hablar sobre las actividades que se pueden llevar a cabo para el desarrollo de lo que es la expresión oral. Solamente permítanme un momento. Una disculpa, chicos, es que luego se me seca la garganta bien feo. Muy bien, primeramente tenemos que una herramienta que podemos utilizar en el aula y también puede ser incluso fuera del aula, pero con actividades ya programadas, pues es la conversación. La conversación con un estudiante
o más bien entre dos estudiantes o entre un grupo o entre un grupo de estudiantes puede tener un uso didáctico. O sea, un elemento tan básico, tan fácil de llevar a cabo como es la conversación, puede tener un uso o un fin didáctico. ¿Sí? Aquí nos menciona que la utilización didáctica de la conversación se puede hacer de varios modos diferentes, desde la conversación espontánea del profesor y el alumno, cada uno en sus verdaderos roles, cada uno en sus verdaderos y roles habituales, hasta las actividades programadas con simulaciones de papeles y objetivos especificados y que deben prepararse con antelación. ¿Sí? O sea, pueden ser una conversación en donde el docente se acerca a hablar con el alumno, puede ser de cualquier tema, puede ser sobre cómo se siente en cuestión de la enseñanza del idioma, sobre cómo le ha ido en su vida, sobre, sobre cualquier tema que el docente quiera llevar a cabo con el alumno. Pero aquí el objetivo o lo esencial es que se está llevando una conversación en donde el alumno está aprendiendo a expresarse de manera oral, eso sí, con base al idioma que se está enseñando. En este caso, que la conversación se lleve a cabo en español. Y también aquí nos menciona que puede ser con actividades programadas con simulaciones de papeles y objetivos especificados. Yo recuerdo muy bien que cuando estaba en la carrera, yo tenía dos compañeras que, bueno, para darles un poquito de contexto, en los primeros semestres de la carrera, todos los grupos estaban mezclados con alumnos de diferentes carreras. Entonces yo tenía dos amigas que ellas formaban parte de la carrera de, pues también de enseñanza del inglés. Entonces recuerdo que una vez me platicaron que uno de los proyectos finales que tenían que realizar era sobre simular una escena de una serie favorita de ellas. Y ellas decidieron simular una escena de la serie de la teoría del Big Bang. Y como eran varias chicas en un grupo, pues cada una se asignó un papel, o sea, de los personajes de la serie y se grabaron donde los diálogos los decían en inglés y cuando me lo enseñaron en el video, pues la verdad les quedó muy padre, pero ahora que ya como docente puedo ver esta actividad ya desde una parte didáctica, digo, pues qué padre, o sea, qué manera tan padre, tan creativa y también tan programada, por así decirlo, de propiciar o de incentivar al alumno a que desarrolle su habilidad o su expresión oral en el idioma que está aprendiendo. O sea, es una estrategia, la verdad que muy efectiva porque tenías el interés del alumno, la motivación de estar desarrollando un papel que le gusta de un personaje y donde pues está participando con amigas, con compañeras con las que tiene confianza, el trabajo es en equipo y es a través de un video, lo van a subir a red, o sea, tiene todos los elementos adecuados para que el alumno se sienta motivado, se sienta comprometido, se sienta animado al momento de tener que hablar, que expresarse y no hacerlo de una manera obligada o de una manera monótona, de que, bueno, enfrente de la clase exponiendo un tema, no, sino que fue de una manera estratégica que en el caso del maestro o la maestra que les impartía este proyecto, pues se le ocurrió para que sus alumnos pues pudieran a través de la conversación, a través de la comunicación, pues empezar a trabajar lo que es la expresión oral. Entonces, hasta a través de este tipo de actividades, es como también se puede utilizar la conversación mediante un uso didáctico. Se puede usar también lo que son debates, mesas redondas, por ejemplo, algo que se puede trabajar es lo que es la elaboración de un podcast donde los alumnos, que tú como docente le pidas a los alumnos hablar sobre un tema de interés. Recuerdo también que cuando yo impartía la clase de español en secundaria, pues yo recuerdo que vimos el tema de el podcast o de medios de difusión de la actualidad y uno de esos temas pues era el podcast y pues obviamente venía como que el instructivo o la serie de pasos para poder desarrollar un podcast y algo que yo hice fue que le pedí a mis alumnos que investigaran un tema que les interesara mucho.
porque por lo regular, pues ya ven que los libros de texto de la SEP, pues ya te dan los temas, ¿no? Ya te los asignan de que, bueno, pues vas a hablar sobre la contaminación en este podcast o sobre la cultura de tu sociedad mexicana, ese tipo de temas, ¿no? Que sí son interesantes, pero pues no son tan del agrado o tan motivantes para los alumnos. En este caso yo les dije, miren chicos, ¿saben qué? Métanse a TikTok, busquen alguna noticia, algún suceso. O algún chisme, incluso les dije algún chisme de su artista favorito o algún acontecimiento importante que a ustedes les llame mucho la atención. Y aquí vamos a hacer el podcast y ustedes me van a hablar sobre ese tema. Y lo hicieron. Algunos hablaron sobre, bueno, unos sí se la bañaron y hablaron de sucesos paranormales, otros hablaron sobre crímenes que han sucedido en la actualidad, otros hablaron sobre algunos animales que les llaman la atención, como los perritos, los gatos y todo eso. Pero algo que yo vi es que cuando hablaban en el podcast, pues hablaban con mucha seguridad, con mucho interés, con mucho ánimo y era una manera en la que ellos estaban aprendiendo a expresarse de manera oral frente a más personas sin sentirse nerviosos, sin sentirse presionados, sin sentirse obligados. Entonces, hay que buscar estrategias y desarrollar actividades en donde se le pueda dar un uso didáctico a la conversación, donde de manera discreta o indirecta se trabaje la expresión oral pero sin que los alumnos sientan esta presión o sientan esta obligación de hacerlo, sino que se sientan motivados. Y como les digo, o sea, puede ser a través de simulaciones, puede ser a través de un podcast, de un debate, de simular una escena o de desarrollar una obra de teatro, ¿por qué no también grabar una película de una duración breve? Entonces, se pueden buscar este tipo de actividades en donde los alumnos puedan, a través de la conversación, desarrollar o trabajar lo que es la expresión oral. Claro, como les decía hace unos momentos, siempre trabajando la habilidad, la destreza que se busca desarrollar. Muy bien, vamos con otra actividad, que estas son actividades de ejercitación de la expresión oral. Aquí nos menciona que hay otros recursos didácticos muy motivadores para la ejercitación y el desarrollo de la expresión oral y que los profesores de español de lengua extranjera suelen utilizar con mucho éxito, como las canciones, las exposiciones preparadas, debates, tertulias, grabaciones en video de guiones previamente escritos, entre muchos otros. O sea, esto está relacionado con los ejemplos que les mencionaba anteriormente, que son actividades de ejercitación de la expresión oral. ¿Sí? Y pues son recursos que motivan a los alumnos, motivan a llevar a cabo el proyecto, motivan a que se sientan con la seguridad, con el interés de hablar frente a una cámara, frente a un grupo de personas, frente o simplemente frente al maestro. Entonces, estos son algunos ejercicios que se pueden llevar a cabo, como las canciones, las exposiciones preparadas, los debates, las tertulias, las grabaciones en video, los guiones, entre otros. Yo recuerdo también que cuando yo estaba en primaria, ya en sexto, recuerdo que el maestro que nos daba la clase de inglés, pues una actividad que él utilizó de ejercitación de la expresión oral fue nos propuso que como grupo escogiéramos una canción que nos quisiéramos aprender. Y pues escogimos una canción que en ese momento estaba de moda y en ese momento estábamos todos en el salón cantando. Claro, no teníamos la mejor voz, no teníamos la voz acá del mejor cantante, pero estábamos cantando muy emocionados, muy alegres y lo que hacíamos era pues cantar, claro, de repente con un inglés mocho, pero también buscábamos la manera de aprender a pronunciar correctamente o a expresar correctamente las palabras en inglés. De hecho, a veces también me pasa que ya de adulto estoy entonando una canción que está en inglés y lo que hago es que busco la letra
y mientras voy escuchando la canción voy leyendo la letra y voy esforzándome, o sea, voy leyendo y me estoy esforzando por pronunciarla correctamente y sin querer queriendo eso me ayuda para que, por ejemplo, que ya cuando voy a Estados Unidos y que necesito pedir algo, comprar algo, comunicarme con alguien, ya me resulta más fácil pronunciar las palabras. ¿Por qué? Porque es algo que he estado ejercitando a través de una canción. Entonces, estos son actividades de ejercitación que motivan a los estudiantes a ejercitar, a practicar la expresión oral, sin necesidad, como les digo, que lo sientan como una imposición, como una obligación, como, bueno, pues una tarea más, no, sino que son actividades de ejercitación con un factor motivante o motivador para los alumnos. Y aquí menciono algunos ejemplos. Puedes también organizar debates, se pueden llevar a cabo grabaciones en video, por ejemplo, algo que también motiva mucho a los alumnos a hablar frente a una cámara en un video, pues es el elaborar TikToks. También me tocó como docente de español esta parte de que tenían que grabarse diciendo un poema, entonándolo y luego explicándolo. Y yo les decía, chicos, ¿saben qué? Grábenlo en TikTok. Grábenlo en TikTok, utilicen efectos, utilicen filtros, utilicen algunos imágenes, emojis, o sea, utilicen la creatividad que tiene TikTok para que ustedes puedan comunicar el poema. Y así lo hicieron y yo les veía muy motivados trabajando en su TikTok. ¿Pero por qué? Porque había ese factor que los motivaba a realizar el proyecto, realizar la tarea, pero por detrás o por debajo el estar practicando la expresión oral. Ahora también tenemos lo que es el trabajo en equipo, que el trabajo en grupo permite reproducir dentro de la clase situaciones de comunicación oral muy cercanas a las auténticas, en las que se debe negociar el significado. Otra razón del trabajo en grupo, además de aumentar las oportunidades para la comunicación oral y el uso activo de la lengua, es el desarrollo de la autonomía del aprendiz y ya que es responsable de su propio aprendizaje. O sea, el trabajo en equipo, los proyectos en equipo, tareas en equipos también son una oportunidad perfecta para que el alumno aprenda a comunicarse, a expresarse de manera oral. Claro, en este caso con sus compañeros. ¿Por qué? Porque sí o sí, hasta el más serio de la clase, el más serio del grupo, va a tener la necesidad de comunicarse con sus compañeros. ¿Por qué? Porque tiene el deseo de cumplir con su tarea, de cumplir con su proyecto, de obtener una buena calificación. Entonces, es una oportunidad perfecta para que los compañeros se puedan comunicar de manera oral, ¿sí? Y también que es una manera en donde el alumno pues también desarrolla la autonomía de su aprendizaje, ya que se hace responsable de lo que va a aprender en el proyecto, en la tarea, por la obligación de cumplir con esa responsabilidad, ¿ok? Entonces el trabajo en equipo también es otro instrumento que se puede utilizar para practicar la expresión oral. Recordemos que en el trabajo en equipo se comunican ideas, se comunican propuestas, se comunican acuerdos, y pues también de ahí se forman lazos de compañerismo, de amistad. Entonces es un contexto sí, una oportunidad más bien muy apropiada para que el alumno pues aprenda a comunicarse de manera oral. Y aquí tenemos tareas y actividades que están basadas en un tema de interés. Nos menciona que en la última década se han propuesto diseños de cursos y de actividades que ayudan a desarrollar con más eficacia la comunicación oral. Las tareas y las actividades basadas en temas de interés conocidos por el alumno. Las tareas son actividades diseñadas para que el aprendiente use la lengua comunicativamente con algún propósito concreto o de forma reflexiva para resolver algún problema, conseguir alguna información y transmitirla, tomar decisiones según diferentes argumentos. O sea, que otra estrategia que podemos utilizar para trabajar la expresión oral es encargar tareas y actividades que propicien a hablar, a comunicarse de manera oral, pero en donde el alumno pueda hablar, pueda desarrollar, pueda investigar un tema de su interés. Yo recuerdo que cuando estaba como maestro de español, yo
en uno de los bimestres vi el tema de lo que son los organizadores gráficos. Entonces vimos lo que fue el cuadro sinóptico, el mapa mental, el mapa conceptual, la línea del tiempo, vimos también lo que es el diagrama de Venn. Entonces yo les enseñé la parte teórica a los alumnos de cómo realizarlo, sus características, para qué se utiliza cada uno, pero ya al momento de la práctica, pues no les, yo pensé esto, ok, si yo quiero que les quede grabado la función de cada uno de estos mapas, pues yo necesito que estén atentos, que estén concentrados, que estén motivados. ¿Y cómo puedo lograr esto? Entonces, a lo que llegué, a la solución que llegué fue, voy a pedirles que realicen un organizador gráfico de un tema de su interés. Entonces, hubo quienes lo hicieron de famosos, hubo quienes lo hicieron de acontecimientos históricos que les llamaban mucho la atención, como la Segunda Guerra Mundial, la independencia de México, la extinción de los dinosaurios. Hubo quienes lo hicieron de animales que les gustan mucho, como los gatos, los perros, las mariposas. Hubo quienes lo hicieron de la música, los géneros de la música. O sea, la verdad, investigaron temas muy padres de su interés y todos cumplían con las tareas, cumplían con los organizadores gráficos y no se quejaban de que, profe, ayer hicimos la línea del tiempo y vamos a hacer el mapa conceptual. No se quejaban. ¿Por qué? Porque estaban trabajando un tema de su interés. Entonces, de la misma manera, hay que desarrollar cursos, actividades en donde el alumno pueda trabajar la comunicación oral, pero con base a un tema de interés, ¿sí? Por ejemplo, tú le puedes pedir a un alumno, ¿sabes qué? Investígame esta canción que a ti te gusta mucho, pero en este caso que estamos enfocados en alumnos que están aprendiendo español, pero tradúcemela al español y la vas a decir en español. Entonces ahí vemos que el alumno está desarrollando una interpretación, una comprensión de manera oral con un tema que le interesa, con su canción favorita o con su canción del momento. Entonces hay que diseñar actividades donde el alumno se comunique de manera oral y reflexione, procese la información donde desarrolle el tema, pero que sea un tema de interés. Y bueno, pues estas son estrategias que se pueden utilizar para que el alumno ejercite lo que es la expresión oral. Y muy bien, aquí nos menciona que en síntesis las actividades de expresión oral en el aula de español como lengua extranjera o español como segunda lengua podrían ser las siguientes, con todas las variaciones que se quieran aplicar: conversaciones, preguntas y respuestas, resolución de problemas, debates, discusiones, argumentaciones, juegos comunicativos, simulaciones, dramatizaciones, relatos reales y fantásticos, chistes. Sobre juegos comunicativos. También se pueden buscar juegos que se puedan llevar a cabo en el aula que permitan al alumno expresarse de manera oral, pero al mismo tiempo estar aprendiendo un tema. Yo recuerdo, tengo muchos ejemplos de este tema porque fue algo que trabajé mucho como maestro de español. Recuerdo que con los alumnos de tercero de secundaria veíamos en español el tema de las jergas, que son este tipo de vocabulario especializado en un grupo o en un sector en específico, como por ejemplo el vocabulario de los doctores, el vocabulario de los maestros, el vocabulario de los chefs, el vocabulario de los arquitectos y este tipo de palabras que pertenecen al vocabulario de cada uno de estos grupos. Entonces yo les decía de que les puse un juego en donde yo les decía, voy a ir a la guerra y voy a llevar conmigo un, una jeringa. Y se sacaban de onda, como, "Ay, profe, ¿cómo que una jeringa?" Y luego otra vez yo les decía, voy a ir a la guerra y voy a llevar conmigo un termómetro. Caray, ¿cómo, profe? Voy a ir a la guerra y voy a llevar conmigo una bata. Y luego de repente uno, profe, ya sé qué está haciendo.
y usted está diciendo vocabulario, está diciendo una jerga de los doctores. Y yo, muy bien, así es. Vamos a jugar este juego en donde les voy a decir, vamos a ir voy a ir a la guerra y voy a llevar conmigo y y ustedes van a levantar la mano para responder y quien responda con una palabra de del vocabulario de los doctores, va a ir conmigo a la guerra. Y quien no lo haga, pues no va a ir conmigo. Y ahí los tenía todos emocionados, concentrados, bien animados, jugando. Y es una manera en la que un juego comunicativo que utilicé para aprender un tema, pero al mismo tiempo estar trabajando la expresión oral. Y no había ninguno que se quedara conmigo de participar, conmigo de hablar. Todos querían participar. ¿Por qué? Porque era a través del juego comunicativo. Entonces, estas son algunas estrategias, herramientas que podemos utilizar para trabajar la expresión oral. Claro, cada uno con variaciones o adecuaciones que nosotros necesitemos hacer de acuerdo a la edad, de acuerdo al contenido, de acuerdo al objetivo que se quiera alcanzar con cada una de estas estrategias. ¿Ok? Y bueno, vamos a continuar con lo que es la expresión y la comprensión escrita, en donde tenemos que, primeramente, que la expresión escrita es la habilidad de comunicar ideas, pensamientos y sentimientos a través de la escritura, utilizando signos gráficos y un sistema lingüístico. Utilizando signos gráficos como cuáles, pues como las letras, como símbolos, como eh, dibujos, imágenes y utilizando un sistema lingüístico, es decir, el sistema lingüístico de un idioma en específico, en este caso del español, siguiendo su ortografía, su gramática, su semántica, su morfología, ¿sí? Entonces, esto es la expresión escrita, es la habilidad de comunicar ideas y pensamientos de acuerdo a los signos gráficos y el sistema lingüístico de un idioma. Luego tenemos que también la expresión escrita es una de las cuatro habilidades lingüísticas básicas. O sea, todo individuo, toda persona debe de desarrollar lo que es la habilidad de la expresión escrita. Menciona también que la expresión escrita implica organizar y estructurar el lenguaje para transmitir un mensaje de manera clara y efectiva. Esto es algo muy cierto. En la expresión escrita hay que tener una dirección en lo que se está escribiendo o más bien en la idea que se quiere comunicar y seguir esa misma idea, seguir esa misma dirección. Y recordemos que al momento en que se escribe un texto, un párrafo, siempre hay una idea principal y hay una idea secundaria. Y es ahí donde tenemos que identificar cuál es la idea principal y cuál es la idea secundaria. Y a través de esto pues se logra lo que es la comprensión lector, la comprensión escrita. Ahora tenemos aquí algunos ejes, algunos enfoques que se le pueden dar a la expresión escrita, como en el punto número uno nos menciona que las actividades relacionadas con con la fase de preescritura son diseñadas para ayudar a los aprendices a generar planos y desarrollar ideas para la redacción. Espérenme, chicos, estoy checando algo. No, 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 todo está muy bien. Estaba checando que no me haya equivocado en la redacción de estos puntos. Em, Como les decía, hay actividades que están relacionadas con la fase de la preescritura, o sea, cuando el alumno está a punto de escribir, pero necesita desarrollar ideas, necesita tener claridad en lo que quiere comunicar a través de la escritura. Y algunas actividades que nos pueden servir para esto son los diarios, la lluvia de ideas, la asociación libre, un mapa de palabras, escritura rápida y diversas actividades para reunir información como artículos de periódicos, películas, canciones, entre otras. Por ahí he escuchado mucho la recomendación, el consejo de que cuando no sepas qué escribir, comience a escribir lo que sea y las ideas van a surgir. Personalmente nunca lo he llevado a cabo. Bueno, creo que no de manera intencional, a lo mejor sí de manera indirecta, pero es algo que veo que muchos artistas o guionistas recomiendan y yo creo que si lo recomiendan es porque debe ser una herramienta que sí les sirve. Entonces, pues básicamente
a esto están encaminadas estas actividades o estos enfoques que se le pueden dar a la expresión escrita, como el enfoque de la preescritura, en donde para desarrollar ideas, desarrollar un mensaje, una redacción, pues se recomienda llevar a cabo estas actividades como los diarios, la lluvia de ideas, la asociación libre, mapas de palabras, escritura rápida y diversas actividades que tengan que ver con la recolección de información como artículos de periódicos, películas, canciones, entre otras. Luego tenemos aquí también que, ay, bueno, nada más denme un momento, chicos, es que necesito bajar aquí el menú del Zoom y mover este para acá y todo bien. Ok. Y el segundo punto nos menciona que las actividades relacionadas con la fase del borrador, con otro eje que se trabaja en la expresión escrita, se dedican al intento inicial de la elaboración del bosquejo de las diferentes secciones de la composición para completar el borrador del escrito. También en esta fase se pueden incluir actividades como la escritura con énfasis en el tiempo, el párrafo desordenado o el escrito desordenado, la redacción de tesis y tema, la escritura rápida y el borrador en grupo. O sea, ya que se tiene una idea clara de lo que se quiere comunicar, lo que se quiere redactar, hay que proceder a realizar un borrador. Y en este borrador se puede trabajar a través de distintas actividades, como lo son la escritura con énfasis en el tiempo, el párrafo desordenado, donde quizá las ideas secundarias y las principales no se puedan diferenciar o donde haya muchas ideas en un mismo párrafo o donde una idea esté incompleta y la otra esté completa, pero pues recordemos que es un borrador y que es permitido que se pueda llevar a cabo de esta manera, así como la redacción de tesis y de tema. La escritura rápida, o sea, decirle al alumno, ¿sabes qué? Tienes un minuto para escribir este párrafo con esta idea. Y así estamos permitiendo que el alumno escriba rápido, no con la intención de fatigarlo, sino con la intención de que desarrolle un borrador, un bosquejo del mensaje que quiere comunicar. Y tenemos el último eje en donde nos menciona que la fase de la revisión involucra actividades que corresponden a la edición y a la corrección de pruebas. Esto incluye la retroalimentación entre compañeros, los ejercicios de reescritura, la retroalimentación del profesor y el chequeo por medio de listas. Es decir, se lleva a cabo una revisión en donde el objetivo es editar, cambiar, corregir lo que se ha escrito a través de la retroalimentación entre compañeros que leen el escrito, leen tu escrito y dicen, ¿sabes qué? Como que aquí no se entiende muy bien lo que quieres comunicar, ¿sabes qué? Esta idea está incompleta, ¿sabes qué? Eh, no se entiende la letra o necesitas ponerle aquí algún punto. Los ejercicios de reescritura, en donde se llevan a cabo las correcciones, la retroalimentación por parte del profesor y el chequeo por medio de listas rúbricas que el docente diseñe para revisar lo que son el- los borradores que lleva a cabo el alumno. Y aquí tenemos lo que es el desarrollo de la expresión escrita. Aquí nos menciona que muchos de los estudiosos y profesores prefieren abordar la escritura con un modelo que enfatice el aspecto cognitivo que entra en juego en el acto de la escritura. Este modelo, denominado enfoque al proceso, se centra en las distintas actividades de pensamiento superior que realiza un autor para componer un escrito, en un periodo que abarca desde que se crea una circunstancia social que exige producir un texto hasta que éste se da por acabado. Muy bien, aquí tenemos un modelo que vamos a ver que su objetivo es trabajar el desarrollo de la expresión escrita por medio de un proceso en donde se lleva a cabo un escrito acerca de una circunstancia social y que esa circunstancia social da suficiente material, suficiente información
para realizar un texto, realizar un escrito y que de esta manera se trabaje esta habilidad. Dice aquí, el énfasis en el proceso se enfoca en los pasos intermedios y en las estrategias que deben utilizarse durante todo el proceso de la redacción de un escrito. De esta manera se desarrolla y evalúan tres etapas fundamentales: la preescritura, el borrador y la revisión, los ejes que vimos hace un momento. Y aquí ya tenemos estas tres fases, en donde tenemos la fase de la preescritura que involucra la búsqueda de temas. Se trata de encontrar ideas sobre lo que se va a escribir, cómo van a interactuar y cómo se desarrollan y se organizan. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando les encargaba a mis alumnos un ensayo reflexivo, yo les pedía que investigaran un tema y que lo investigaran en diferentes medios. Luego les pedía que dividieran el tema en subtemas. Y luego ya que lo dividían en subtemas, que agregaran la información más importante o principal de cada uno de esos temas. Y así es como iban desarrollando e iban organizando el contenido hasta llegar a una conclusión en donde yo les solicitaba que ya agregaran la reflexión. Entonces, esto es lo que se lleva a cabo en la parte de la preescritura, donde se buscan los temas, se desarrollan ideas de lo que se va a escribir, donde los alumnos decían, bueno, yo voy a hablar sobre estos subtemas, sobre estos puntos, sobre estas ideas principales. Yo lo voy a desarrollar de esta manera, voy a hablar de lo más específico a lo general o de lo general a lo más específico. Voy a al final agregar una conclusión, voy a agregar una reflexión. Entonces es aquí donde se lleva a cabo esta fase de la preescritura. Luego se lleva a cabo la segunda fase, que es el borrador. En este estadio o en esta etapa se obtienen las ideas ya formadas y se escriben de manera preliminar, es decir, por medio de un borrador. Y la última fase es la de la revisión, la cual involucra diferentes actividades para evaluar lo que ha sido escrito. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta fase puede ocurrir en cualquier tiempo durante el proceso de composición y no solo como etapa final. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente, que aquí el borrador pasa por una revisión en donde tanto alumnos como docentes pueden retroalimentar el escrito de los alumnos por medio de una rúbrica, por medio de los criterios que han solicitado, por medio de las instrucciones que han pedido. Y este momento de la revisión se puede llevar a cabo al final como durante el momento en que se lleva a cabo el borrador. O sea, no necesariamente se tiene que llevar al final, sino que se puede llevar a cabo durante este proceso de que se lleva o se elabora el borrador. Y bueno, tenemos otro punto muy importante que nada más déjenme ver cuántos puntos faltan, más que nada por la cuestión del tiempo. Ok, creo que ya. Creo que hasta aquí en tipos de actividades es donde vamos a terminar ya con esta unidad. Muy bien. Y aquí tenemos el rol que desempeñan los estudiantes y los profesores al momento de trabajar este modelo de enfoque al proceso. En este enfoque, el papel de los aprendices y el de los profesores es muy particular, ya que el énfasis se pone en el alumno y no en el texto escrito. Sí, o sea, lo importante no es lo que escribe el alumno, sino en la habilidad que está desarrollando el alumno. Es decir, se enseña al estudiante a pensar, a hacer esquemas, a ordenar las ideas, a pulir la estructura de las oraciones, a revisar el escrito. Todo esto es expresión escrita. Dice aquí, el papel del profesor es igualmente redefinido y negociado. Más que intentar obligar a los aprendices a asegurarse de producir una escritura correcta o perfecta, los maestros actúan como facilitadores, organizando experiencias de escritura que le permitirán al aprendiz desarrollar estrategias de composición efectiva, como por ejemplo, uno como docente al momento de encargar al alumno un trabajo escrito con el objetivo de que trabaje la expresión escrita, pues uno como docente debe buscar las estrategias, debe buscar las herramientas que le faciliten al alumno desarrollar esta habilidad. Como por ejemplo, si yo les estoy pidiendo que desarrollen un ensayo con base en una investigación, pues yo
ofrecerles o brindarles los medios en donde pueden investigar los temas, asignar espacios para revisar lo que están escribiendo, orientarlos sobre el tema, para delimitar el tema que van a trabajar en su escrito, orientarlos con la reflexión o con que puedan redactar con sus propias palabras, evitando que copien y peguen, ayudándolos a que desarrollen una opinión, a que desarrollen un juicio de lo que están aprendiendo y lo que van a escribir. Entonces, son estrategias, herramientas que el docente desarrolla para que el alumno pueda tener esta facilidad de trabajar con la expresión escrita. Este es el papel tanto de los alumnos como de los maestros. Dice aquí, el profesor orienta y asesora el trabajo del alumno por medio de la observación y de la discusión para identificar las técnicas adecuadas para cada uno, de manera que pueda integrarlas y adaptarlas a su forma de trabajo. Para el profesor es muy importante el análisis individual de las necesidades de cada estudiante, por lo tanto no propone modelos a seguir, sino que es principalmente una guía, el cual facilita los elementos básicos para que los estudiantes encuentren sus propias estrategias que le ayuden en el proceso de escritura. O sea, básicamente lo que les mencionaba hace un momento. Y ya para concluir, tenemos algunas actividades con respecto a la enseñanza en el enfoque al proceso. Las actividades relacionadas con la fase de... Ah, bueno, pero creo que esto ya. Sí, esto ya, chicos, esto ya lo vimos. Perdón, aquí se repitió esta diapositiva. Este, yo creo que aquí nada más me confundí. Entonces, pues bueno, esta diapositiva ya no la, no la consideran, la voy a borrar de la presentación, pero pues la verdad nos vino de perlas porque ya nos habíamos pasado un poquito del tiempo, así que pues vamos a dejar hasta aquí esta unidad número 4 en donde estuvimos viendo cómo trabajar la enseñanza del español en diferentes métodos, diferentes enfoques y también cómo trabajar el desarrollo de la expresión oral y de la expresión escrita. Así que, pues bueno, hasta aquí me despido. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión y pues les deseo un excelente día. Hasta luego.